Vamos a imaginarnos una época, no hace tanto, en la que la mente humana era una especie de territorio misterioso, explorado solo por filósofos y médicos. Pues bien, hoy vamos a hablar del hombre que decidió encender la luz del laboratorio en ese territorio. Wilhelm Wundt, el que es considerado ni más ni menos que el arquitecto de la psicología como ciencia. Si hay una fecha que tenemos que grabar a fuego, un año que lo cambia todo para la psicología, es este, 1879. Y es que fue en Leipzig, Alemania, donde Wilhelm Wundt hizo algo que sonó a auténtica revolución. Fundó el primer laboratorio dedicado en exclusiva a la investigación psicológica. Fue, por así decirlo, la declaración de independencia oficial de la psicología frente a sus madres, la filosofía y la fisiología. Pero ojo, el camino hasta Leipzig no fue precisamente una línea recta. Antes de montar ese laboratorio que pasaría a la historia, Wundt tenía una idea completamente diferente sobre cómo funcionaba nuestra mente por dentro. La pregunta que le quitaba el sueño a Wundt al principio de su carrera era esta. A ver, ¿cómo es posible que el cerebro transforme un montón de datos sensoriales en bruto, luz, sonido, presión, en algo que para nosotros tiene un significado? Esta duda en realidad le vino de su trabajo en fisiología con su maestro, el gran Hermann von Helmholtz. Su primera respuesta fue, bueno, fue una idea fascinante. La llamó la inferencia inconsciente. Lo que él proponía es que nuestra mente, sin que nos enteremos de nada, funciona como un detective superlógico, que va uniendo pistas sensoriales para construir la realidad que vemos. Él se imaginaba este proceso como un silogismo de libro, pero ejecutado a la velocidad de la luz. A ver, por ejemplo, una regla general que hemos aprendido, la premisa mayor, como todos los hombres son mortales, se junta con una sensación que tenemos ahora mismo, la premisa menor, Sócrates es un hombre, y ¡zas! La mente llega a la conclusión consciente, Sócrates es mortal. Todo esto, según él, de forma totalmente automática e inconsciente. Pero Wundt era, por encima de todo, un científico increíblemente riguroso. Y claro, con el tiempo se dio cuenta de que esta idea, aunque era muy elegante, era imposible de demostrar. Así que hizo lo que hacen los grandes pensadores, dio un volantazo y cambió de rumbo por completo. O sea, que abandonó esa idea de los procesos lógicos ocultos y se centró en lo que sí podía observar de forma directa, la experiencia consciente, la de aquí y ahora. Y este cambio, precisamente, fue lo que definió el futuro de su laboratorio y de hecho el de la psicología como disciplina. En su obra cumbre, Los principios de psicología fisiológica, Wundt se propuso dibujar un nuevo mapa de la mente, un mapa construido por capas, yendo desde lo más simple y básico hasta lo más complejo. A ver, en la base de todo, en los cimientos tendríamos los ladrillos de la mente. Por un lado, las sensaciones, que son los datos que nos llegan de fuera, y por otro los sentimientos, que son nuestros estados internos. Pues bien, estos ladrillos se combinan y crean estructuras más complejas. Las representaciones, que son nuestras ideas y recuerdos, y los afectos, que son nuestras emociones. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cuál es el motor que mueve y construye todo esto? Wundt lo llamó apercepción. Ojo, que esto es mucho más que simplemente prestar atención. Pensemos en la percepción no como una simple linterna que ilumina algo, sino más bien como el director de una orquesta, que está eligiendo activamente qué instrumentos suenan, cuándo y cómo, para crear la gran sinfonía de nuestra conciencia. Claro, para explorar un mapa de la mente tan detallado hacían falta herramientas nuevas, muy precisas, y esa necesidad fue, precisamente, la que plantó la semilla del famoso laboratorio de Leipzig. Wundt, vamos a decirlo claro, despreciaba lo que él llamaba la introspección de sillón, o sea, esa reflexión casual que cualquiera hace sobre sus propios pensamientos. Para combatirla, creó un método súper estricto, la autoobservación experimental. En su laboratorio, las reglas eran sagradas. Todo, pero todo estaba milimétricamente controlado. Se usaban estímulos muy simples, como luces o sonidos, y los participantes, que eran observadores entrenadísimos, no se ponían a reflexionar, no, simplemente informaban de su experiencia inmediata, con juicios súper básicos, más brillante, más rápido, más pesado, y punto. Pero Wundt, que era muy consciente de lo que hacía, sabía perfectamente que su microscopio mental tenía un alcance limitado. Y esta limitación precisamente se vio muy clara en un famoso debate intelectual de la época. La pregunta que lo dinamitó todo fue esta. ¿Se pueden estudiar en un laboratorio procesos mentales tan complejos como el pensamiento? Esta cuestión fue la que abrió una brecha enorme entre él y sus rivales, los psicólogos de la escuela de Wurzburgo. Fijaos en la diferencia, que es abismal. Mientras Wundt exigía respuestas inmediatas a estímulos súper simples, los de Wurzburgo hacían justo lo contrario. Planteaban un problema complejo y luego le pedían a la gente que describiera cómo habían llegado a la solución. Para Wundt eso era un despropósito, no era ciencia, era un recuerdo, una narración subjetiva llena de errores.
Y de todo este debate, Wundt sacó una conclusión profunda y muy importante. Sostuvo que los procesos mentales superiores, el lenguaje, los mitos, el pensamiento abstracto, no son creaciones de una mente individual aislada. No, están moldeados por la historia, por la cultura, y por lo tanto es absurdo intentar descomponerlos y estudiarlos bajo el microscopio de un laboratorio. Y esta convicción le llevó a su propuesta más ambiciosa, la más radical, y quizá la que menos gente entendió en su momento. Para Wundt, la psicología no podía ser una sola ciencia, necesitaba por narices ser dos. Lo que propuso fue un enfoque con dos ramas. Por un lado, una psicología experimental, la del laboratorio, para estudiar los procesos básicos de la mente. Y por otro, una disciplina totalmente diferente, que él llamó Völkerpsychologie, que podríamos traducir como psicología de los pueblos o psicología cultural. Su objetivo era estudiar los productos de la mente colectiva, como el lenguaje o las costumbres, a través de la historia, la lingüística o la antropología. Muy bien. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es al final la gran contribución de Wilhelm Wundt? Pues mirad, al final el mayor legado de Wundt no fue una teoría concreta que haya aguantado perfectamente el paso del tiempo. Fue algo mucho más fundamental, mucho más grande. Fue construir los cimientos, las instituciones, las reglas del juego para que la psicología pudiera empezar a caminar como una ciencia independiente. Su verdadera genialidad fue darse cuenta de que para estudiar algo tan increíblemente complejo y resbaladizo como la mente humana, no te vale con una sola herramienta. Necesitas una caja de herramientas completa y, sobre todo, la inteligencia para saber cuál usar en cada momento. Y todo esto nos deja con una pregunta final que, la verdad, sigue muy viva hoy en día. Wundt propuso dos psicologías, una para el laboratorio y otra para la cultura. Más de un siglo después, con campos como la neurociencia cognitiva por un lado y la psicología cultural por otro, ¿hemos conseguido por fin unirlas? ¿O seguimos viviendo, en el fondo, en ese mundo de dos psicologías que él fue el primero en diseñar?